Saludos a todos, amados. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Carolina del Norte, Estados Unidos, para el Evangelio Eterno, principio y fin de los siglos. Estaba hablando sobre los cielos y la tierra son conmovidos. Hoy quisiera hablarles sobre los rudimentos del mundo. Esto está relacionado, por supuesto. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice: mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Es muy importante, amados, estar seguros de que nadie nos vaya a engañar, especialmente cuando estamos hablando de la eternidad, de la vida eterna. Por eso él dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Cuántas filosofías en el mundo hay? ¿Cuántas huecas sutilezas hay? ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántos puntos de vista y ángulos bíblicos hay? Tenemos una multitud enorme de maestros y de predicadores, que cada uno presenta una forma diferente de pensar. Por eso es que el apóstol Pablo dice: observen, miren, estén atentos de que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme, aquí está la regla, conforme, o sea, ellos usan la forma, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo, está hablando aquí precisamente de los elementos, de la forma del mundo, pero la pregunta aquí es: ¿de cuál mundo nos está hablando aquí el apóstol? Porque es necesario saber de cuál mundo estamos aquí hablando para poder entender qué es lo que él quería decirle a los colosenses: que nadie nos engañe conforme a las filosofías, huecas sutilezas o los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, aquí él presenta al mundo como un opuesto a Cristo, pero vuelvo a decir, ¿a qué mundo se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo a lo que nosotros vemos, a este mundo físico, o se estaba refiriendo a la forma de culto, a la forma de alabar, de adorar y de acercarse a Dios en el sistema antiguo del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto Judío? ¿A qué se refería? Miremos aquí acerca sobre lo que nos habla sobre el fin del culto mosaico, sistema religioso o cielos y tierra judíos, porque para ellos el culto, el templo, eran los cielos y era la tierra. Cuando el profeta hablaba de los cielos y la tierra, decía: escuchen ustedes cielo, escuchen ustedes tierra. Cuando Moisés habla a Israel, se está refiriendo a Israel, pero se refería a ellos como los cielos y la tierra, porque no existían antes otros cielos u otra tierra más que un solo pueblo. Por eso es que nuevos cielos y nueva tierra fueron abiertos, donde ahora no es un pueblo según la raza o la sangre, sino un pueblo según Dios, compuesto de toda tribu, nación y lengua. Bendito sea el Rey. Segunda Pedro capítulo 3 verso 10 nos dice: y los elementos, stoigión, y los elementos ardiendo, y los rudimentos ardiendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Esa fue la profecía, esa fue la palabra profética del antiguo pacto, y que también Pedro la vuelve a decir: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquellos cielos y aquella tierra existente habían sido reservados para un día del juicio, un día que se ejecutó y se llevó a cabo en el año 70. Sí, ese día de juicio se llevó a cabo en la cruz, en la consumación de Cristo, porque ahí fue donde finalmente el pueblo de Israel rechazó la salvación eterna. Pero también ese día en el tiempo habría de ser manifestado en el año 70, porque ellos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y esto tuvo un cumplimiento. Cuando el juicio de Dios vino sobre una nación y destruyó, y aquella nación fue removida de la tierra, y el templo y todo su sistema de culto fue destruido. El comentario bíblico Mundo
volumen 24, página 344, dice: el fin del templo y el fin del mundo no son acontecimientos ajenos según el pensamiento judío y cristiano primitivo. O sea que cuando Pedro les habla de los elementos ardiendo y los cielos y la tierra siendo deshechos, él les estaba hablando en un lenguaje que ellos entendían. Ellos sabían que se estaba refiriendo a qué. Vuelvo a repetir: Comentario Bíblico Mundo, volumen 24, página 344. El fin del templo y el fin del mundo no son acontecimientos ajenos según el pensamiento judío y cristiano primitivo, o sea, de aquella época. El templo simboliza el cosmos, o sea, el templo judío simbolizaba todo el universo, porque ahí era donde Dios se manifestaba cuando Dios hablaba a través de una columna de fuego. Entonces, el templo simbolizaba el cosmos, o sea, el universo completo, los cielos y la tierra. Gran parte de la arquitectura y el arte empleado en el tabernáculo y el diseño del templo apuntan hacia la materialización del universo. Ahí estaban los cielos y la tierra reflejados, simbolizados en el templo, en los artefactos, en la vestidura del sacerdote. Todo esto simbolizaba los cielos y la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo dice: miren que nadie os engañe conforme a los rudimentos del mundo, de los cielos y de la tierra que prevalecieron hasta aquel entonces, aquello que era símbolo, aquello que era sombra, aquello que era figura de lo que habría de venir. Hebreos capítulo 9, verso 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquellos que practicaban ese culto mosaico, aquel mundo, aquellos cielos, aquella simbología, figuras, sombras, no podían ser perfectos en cuanto a conciencia, porque siempre tenían que estar recordando sus pecados, ¿verdad? Que pasen los que quieren reconciliarse, y pasaba toda la iglesia. Y la semana que viene llegaba otro evangelista: que pasen a los que quieren reconciliarse, decía Moisés, y el culto mosaico y todos los de la iglesia venían a reconciliarse de nuevo, porque su conciencia no podía ser perfecta. Ellos se mantenían recordando sus pecados, sus debilidades y sus imperfecciones. Es por esto que en Colosenses se nos dice: miren, que nadie os engañe por medio de filosofías, porque hay muchas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es que Cristo viene a hacer la diferencia, es que Cristo viene a abrir unos cielos nuevos y una tierra nueva para nosotros, donde somos transportados hasta los lugares celestiales, donde estamos con Cristo, en Dios. Entonces dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, Hebreos 9:9, que no pueden hacer perfecto en cuanto a conciencia el que practica ese culto. ¿Sí? ¿En cuál culto estás tú? ¿A qué culto perteneces? ¿Al culto de Moisés, a aquel viejo mundo donde hay tradiciones y donde hay rudimentos que tienen que ver con la simbología de aquel tiempo? ¿O perteneces al culto de Cristo, donde lo eterno y lo posicional ya ha tomado lugar a través de la fe? Hebreos 9:10: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar, restaurar, corregir o transformar todas las cosas. Aquel sistema, aquella forma de acercamiento, tenía que ver con ordenanzas acerca de la carne. Todo era carne. Para estar uno en paz con Dios tenía que llevar una ofrenda de unas palomitas. Para uno consagrarse a Dios tenía que llevar un buey. Para uno tener perdón de pecados tenía que ser presentado un cordero. Entonces todo era
carne y estaba relacionado con la carne. Sin embargo, el nuevo sistema que Dios implanta no tiene que ver con la carne. Por eso Romanos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque los que andan conforme a la carne andan conforme al sistema antiguo, al culto mosaico, al sistema de obras de la ley y no al nuevo sistema. Razón tiene 1 Juan 2:15 cuando dice no améis al mundo. Sí, porque allá cuando Pablo le hablaba a toda esta gente, había gente que amaba al mundo, estaban ya demasiado metidos en el sistema de obras, de justicia de hombres, de justificación a través de sus propios méritos. Por eso dice la Biblia que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero ellos amaban a ese mundo, a ese sistema. Porque no era un sistema espiritual, era un sistema solamente práctico. Una vez al año se iba y se ofrecía un sacrificio, se llevaba un animalito y listo. Ya ahí, aunque vivían con una conciencia sucia, pero ahí listo, ya no tenían. No sé si me comprenden. El nuevo sistema es diferente porque el Espíritu viene a nuestras vidas y establece la ley del Espíritu de vida. Ahora es Dios en nuestro cuerpo, no es un Dios de lejos que solamente le pagamos con un sacrificio y con una ofrenda y listo. Ahora no funciona así. Ahora Dios limpia nuestra conciencia y nos hace su casa y somos unificados al Padre. Entonces es un sistema que ya no radica en símbolos o en figuras o en sombras, sino en aquello que es verdadero, en una plenitud de unidad divina. Porque nuestro espíritu ha sido unificado con el Padre. 1 Corintios 6:17. Claro, Dios amó al mundo, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y Juan dice, no améis al mundo. Entonces lo que se refiere aquí es que hay dos visiones. Está la forma de amar al mundo material, con los ojos, con la vista humana, carnalmente, a través de sacrificios y de ofrendas que no pudieron agradar a Dios. O está la forma de amar al mundo conforme a la visión eterna de Dios, una visión espiritual de reconciliación, de restauración de todas las cosas. Pero todavía en aquel tiempo había gente que amaba al mundo, los deseos de la carne, de los sacrificios, del sistema judaico, los deseos de los ojos. Todo tenía que ver con un sistema del cual Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama este sistema de obras, ese sistema antiguo que estaba destinado a ser quemado y destruido, el amor del Padre no está en él. Hablando sobre rudimentos, seguimos entonces con Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Elementos del mundo, rudimentos del mundo, es lo mismo que elementos, que significa conforme al conocimiento básico. Principios, eso es lo que se usa en hebreo, se habla de principios y conocimientos básicos. Hay gente que se va a los conocimientos básicos, a los principios de la era cristiana, cuando Dios apenas se daba a conocer bajo el nuevo pacto, y entonces comienzan a envolver al nuevo creyente en rudimentos, en conocimientos básicos, en principios de la era cristiana, que todavía se sustentaban en las figuras del sistema antiguo, que estaba todavía en una etapa de transición. Porque los judíos, tanto los judíos que no aceptaron a Jesús como aquellos judíos cristianos, todavía estaban transicionando en una etapa de cambio, de conocimiento y de entendimiento de qué significaba el nuevo pacto y el pacto eterno. De tal manera que era fácil llegar y confundir al creyente con rudimentos, con elementos que tenían que ver con aquel mundo al cual no debían de amar más porque debían de conocer a Cristo. Alabado sea el Rey. Colosenses 2:9 sigue diciendo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Entonces, ¿cuál es un rudimento? Bueno, un rudimento, un principio básico del cristianismo tiene que ver con esto. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie os engañe con filosofías o rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque el rudimento de aquel entonces, en el culto antiguo mosaico, el hombre nunca estaba completo. El hombre nunca estaba pleno. Por eso sigue diciendo acá, cuando habla sobre los rudimentos, y dice, porque en él habita.
Verso 9, Colosenses 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, uno de los rudimentos es que tú no estás completo, que tú no estás perfecto. Y el apóstol Pablo dice que nadie los engañe con rudimentos del mundo, con huecas sutilezas, mandamientos de los hombres, porque en esos rudimentos, sigue diciendo el verso 9, porque ustedes están completos, porque él es la cabeza de toda autoridad y de toda potestad, y vosotros estáis completos en él. Entonces todo aquello que no me hace a mí completo es un rudimento del mundo, ¿sí? Y cuántas veces nos dicen, busque, es que tienes que buscar, es que tienes que hacer, es que tienes que hacer como Daniel, es que tú tienes que lograr, es que, y entonces siempre tenemos que, y nunca estamos completos. Sí, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis imperfecciones, Dios dice, tú estás completo. Y cualquier cosa que te diga lo contrario, que tú no estás completo, ¿es un qué? Es un rudimento. Porque Pablo habla de que nadie nos engañe con rudimentos y sigue diciendo, porque ustedes en él están completos, porque él es la cabeza de todo principado y potestad, él es la autoridad mayor, no hay más que él, y en él ustedes están completos. Alabado sea el Rey. Colosenses capítulo 2, verso 11, sigue hablando de otro rudimento, y dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Oiga, y sigue diciendo, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, es un rudimento todo aquello que te enseña que tu cuerpo pecaminoso carnal no ha sido echado, sacado, circuncidado, apartado de tu vida. Las iglesias caminan en rudimentos, y aquí lo dice todo Colosenses, cuando ellos te presentan a ti incompleto, cuando ellos te presentan a ti en pecado, imperfecto, eso es un rudimento, porque Cristo vino a completar aquello que nos hacía falta. Por eso sigue diciendo entonces en el verso 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, el cuerpo pecaminoso carnal fue cortado, fue desechado, fue sepultado con Jesús. Y ahí el pecado quedó sepultado una vez y para siempre. Eso dice Romanos 6. Otra cosa que te enseñen a ti es un rudimento conforme a aquel siglo, al siglo de las obras, al siglo donde el hombre era imperfecto y su conciencia no podía ser limpia una vez y para siempre, porque estaban bajo un sistema que era simbólico, que era temporal, que era removible. Rudimentos. Colosenses capítulo 2, verso 12. El rudimento de la resurrección. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Yo fui resucitado en mi espíritu, pasé de muerte a vida, estaba dormido y él me despertó y él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, cualquier otra enseñanza, mandamiento de hombre o hueca sutileza que me enseñe que yo no he sido trasladado de las tinieblas a la luz y sentado en lugares celestiales, eso es un elemento, es un rudimento que debe de ser quemado. Que debe de ser quemado. Cualquier cosa que te diga que tú estás en pecado, que estás incompleto, tiene que ser quemado. Sí, que en la mente se te grabe quemado. Cuando llega el diablo, cuando llega la gente, cuando llegan personas y te dicen, mira, es que tú tienes que hacer esto y esto y esto para que entonces tú estés bien. No, hoy estoy bien por la fe. Hoy estoy bien por lo posicional. Hoy estoy completo. Hoy mi cuerpo pecaminoso carnal ha sido circuncidado, ha sido removido, quitado y desechado. Y si alguien me dice diferente, eso es un rudimento de aquel mundo, de aquel sistema judaico. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses capítulo verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados,
en la incircuncisión de vuestra carne, cuando estábamos incircuncidados, porque Cristo no había separado ni sepultado el cuerpo pecaminoso carnal, estábamos en pecado. Por eso que dice el apóstol Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Perdonándoos unos pecados. ¿Sí? No, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? El Señor le dijo a la mujer samaritana, vete y no peques más. ¿Era posible eso? No, era imposible. La había perdonado y le dijo, vete y no peques más. Era imposible, la mujer iba a pecar, sí, a no ser que por la fe, a no ser que por la revelación, a no ser que posicionalmente, completos en Cristo, plenos en Él, a través de una salvación eterna, pudiéramos entonces no pecar, que es lo que dice Juan, que aquel que permanece en Él no peca, porque la simiente, posicionados en Él, en Cristo, nuestra vida escondida en Cristo, ahí no podemos pecar porque hemos sido santificados. Esto es el lenguaje de Dios. Posicionalmente y eternamente en el lenguaje divino, entonces ya estamos limpios. Pero todo aquello que viene a decirnos entonces que no se nos han perdonado todos los pecados, ¿es un qué? Es un rudimento, es un elemento que pertenecía a aquel siglo, del cual Pedro dice, estos elementos deben de ser quemados, deben de ser destruidos. Alabado sea el Señor. Colosenses capítulo 2, verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Verso 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, vivimos en un tiempo donde se nos dice, conforme a la doctrina de hombres, no manejes, no toques, no gustes, ¿sí? Se nos dice, tienes que vestir así, o tienes que hacer de este modo o del otro. No puedes poner un arbolito porque eso es el Satanás. No puedes poner imágenes porque eso está en contra de la Biblia, y hay tanta doctrina y mandamiento de hombre que nos dice no toques, no manejes y no gustes. Y el apóstol Pablo, hablando sobre los rudimentos y las huecas sutilezas y mandamientos de hombre, dice, los rudimentos están en cuando te ponen leyes y mandamientos y ordenanzas y formas de conducirte. ¿Por qué? Porque hoy estamos bajo la ley del espíritu de vida. Hoy es Dios quien conduce nuestras vidas, no es la letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cosas que todas se destruyen con el uso. En otras palabras, lo que dijo Jesús en San Juan 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, aquí se queda, no pasa de este reino ni de esta gloria. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es carne. Aquel sistema mosaico, judaico, era solo carne, sacrificios de animales, de palomas, de bueyes, de corderos, pero ahora todo eso ha terminado, ahora todo eso ha pasado. Entonces ahora vivimos en un nuevo pacto, el cual Pablo llama el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu con gloria. Aquí hay gloria, ¿en qué? En creer, porque si no creemos es imposible agradar a Dios, si no se hace a través de la fe. Hebreos 12:26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré, ¿sí? Del griego saleuo, que significa sacudiré. Aún una vez más, y sacudiré, hacer temblar. En el monte, cuando fueron dados mandamientos, la tierra temblaba, pero Dios dice, aquel que aquella vez habló, la voz que os exhortó en la tierra, ahora hablará, y ha dicho una vez más, y he prometido no solamente hacer temblar la tierra, sino también el cielo.
No solamente la tierra tenía que ver con los judíos, con Israel, con el sistema establecido hasta entonces, que era movible, que era temporal, sino que ahora los cielos, todo completo, habría de ser removido. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré, sacudiré, haré temblar, destruiré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12:27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, todo aquello era temporal, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros, ¿qué recibimos? Escuche, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Sí? El pueblo de Israel en la carne recibió un reino movible, porque aquel reino fue quitado de ellos, pero nosotros hemos recibido un reino inconmovible, un reino sempiterno, un reino para siempre, un reino que no se mueve y que no cambia. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Esto es lo que hace el creyente que ha sido alumbrado e iluminado. ¿Qué hace? Mediante la gratitud de haber recibido un reino inconmovible, ¿qué hace? Sirve a Dios en gratitud. Ya no para salvarse o para ganarse una salvación, sino porque esa salvación me ha alumbrado y ha venido a mi vida. Entonces ahora yo sirvo a Dios en gratitud porque estoy en un reino inconmovible. Estoy posicionado en lo eterno. Ya no estoy en aquellas cosas que se movían o que cambiaban o que eran figura o sombra de lo temporal, símbolo, no, sino estoy en lo eterno. Colosenses 2:16 sigue hablando sobre los rudimentos y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es interesante esto, ¿verdad? Comidas, bebidas, días de fiesta, lunas de reposo. Para los judíos, la luna era la forma en que Dios les hablaba, porque ellos comenzaban a través del calendario lunar y cuando la luna era una luna nueva, entonces ellos sonaban la trompeta y las fiestas comenzaban. Por ahí un cristiano dijo, es que la luna es la forma en que Dios todavía nos habla. En la luna se refleja todo lo que Dios hizo y hasta el sacrificio de Cristo, de algún modo simbólicamente hablando, sí, porque a través de la luna se determinaban las fiestas. Había un grupo primero de fiestas y había un segundo grupo de fiestas que culminaba con los tabernáculos, que simboliza la presencia de Dios en el hombre. Somos casa de Dios. Pero todo eso era regido por la luna. En el tiempo del apóstol Pablo, los creyentes que entendían este lenguaje llegaban a vivir por la luna. Y la luna era tan importante que el apóstol Pablo dice acá, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, todo eso era simbólico de lo que nosotros habríamos de recibir. Y sigue diciendo el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Qué lindo esta parte final del pasaje, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu viene de Dios y a Dios vuelve. Nuestra alma ha sido salva por Cristo. Y quedaba entonces en duda, ¿y qué pasa con el cuerpo? ¿Sí? Entonces somos pecadores, entonces el cuerpo es malo, entonces el cuerpo es inmundo. Y no, el apóstol Pablo dice, vuestro cuerpo es templo de Dios, vuestro cuerpo es de Cristo. Entonces, este cuerpo en el simbolismo bíblico dice que va a ser transformado a un nuevo y glorioso cuerpo. Es muy importante entender que mientras estemos en el cuerpo, saber que nuestro cuerpo es de Cristo. Posicionalmente ha sido determinado por Dios que este cuerpo es de Cristo. Y si alguien te dice a ti, es que tú no estás completo, es que tu cuerpo es un cuerpo, mira que caminas así, mira que te equivocaste, mira que tropezaste, mira que hiciste lo otro y al infierno te vas a ir. No. El apóstol Pablo, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Pueden hablar de lunas, pueden hablar de formas, de rudimentos de hombres, de elementos de los hombres,
de diferentes formas de pensamiento, pero él concluye, dice, vuestro cuerpo es de Cristo, ha sido santificado, ha sido apartado, ha sido circuncidado. Y entonces quien te diga que tu cuerpo no es de Cristo, está hablando de un rudimento, porque ahora posicionalmente somos de Dios, pertenecemos a Dios, fuimos comprados, fuimos redimidos, fuimos santificados y hechos perfectos por Cristo, y cualquier cosa que nos diga lo contrario es un rudimento. Pero vuestro cuerpo es de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos o los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños estábamos bajo esa esclavitud, bajo esos rudimentos. Por eso dice ahora que no améis al mundo. Y algunos no entienden el pasaje, entonces piensan que están hablando de otra cosa, que tienen que aborrecer a todo el mundo, y aborrecer a los vecinos, y aborrecer todo lo que está por ahí, y aborrecer toda la tecnología, y aborrecer todo. No, Pablo dice todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, todo es vuestro. Entonces no se refería a este mundo, se refería a aquel mundo de símbolos donde éramos imperfectos, donde nuestra conciencia estaba sucia, donde estábamos bajo juicio, donde pensábamos que íbamos a un infierno seguro porque éramos pecadores. A ese mundo y a ese sistema es el que hay que quemar, es el que hay que apartar, es el que hay que quitar. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos, ¿sí? Porque Él ya nos conoció y Él nos apartó y Él nos trajo a sus caminos, más bien siendo conocidos. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos o elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sí? Porque este cuerpo tiene que ver con la tierra. Y entonces resulta que como tierra, ¿hacia dónde jala este cuerpo? Hacia lo terrenal, hacia lo que es polvo, hacia lo que es temporal, hacia lo que es por la vista. Aquel templo contenía los elementos de los cielos y de la tierra, y entonces el hombre se identificaba mucho con un sistema de obras y de sacrificios, porque todo eso era terrenal, simbólico. Pero cuando nosotros venimos a lo celestial, somos liberados, pero el cuerpo sigue pensando y sigue viendo hacia lo simbólico, hacia lo imperfecto, hacia las obras, hacia los sacrificios. Y entonces el apóstol Pablo les dice, cuando ustedes eran niños estaban esclavizados bajo estos rudimentos, pero ahora que ya sois libres, ¿cómo es que os queréis volver a esclavizar? Sí, porque la carne y la mente quieren llevarnos otra vez y someternos bajo la oscuridad de la ignorancia y de la esclavitud, cuando el Señor ya lo hizo todo para completarnos. Hebreos capítulo 5, verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, los primeros elementos, el primer cielo y la primera tierra. Tenéis necesidad de entender los principios básicos de la doctrina de Cristo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Aquí rudimentos viene de estoigión, que quiere decir elementos. El cielo y la tierra, el templo judío, su sistema de acercarse a Dios, su sistema sacerdotal. Ahora tenemos un sacerdote según la orden de Melquisedec, pero aquellos venían bajo un sistema humano que era simbólico. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Y aquí se utiliza la palabra griega archai, que significa dejando ya los comienzos, los principios, la palabra del comienzo, la palabra del principio. Es que aquí es donde está el problema de la iglesia. La iglesia viene y conoce lo que es la ley, conoce lo que es los elementos, los cielos y la tierra judíos, la forma en que Dios se reveló y habló con ellos, y quiere permanecer en él. Viene a ser libertado. Cuando venimos a Cristo se nos dice, ven a Cristo y salvo serás, y entonces habrá cielo, habrá fiesta en los cielos, y entonces serás salvo tú y toda tu casa. Y luego ya después de un mes o 2 meses ya no sabemos si somos salvos o si no somos salvos, si somos pecadores o si somos justos, si somos santificados o si somos inmundos, si pertenecemos al cielo y a los lugares celestiales o si nos vamos a ser tragados por el infierno como la rebelión de Coré. Y entonces caminamos y decimos, ¿será que hoy en la de menos se va a abrir la tierra y me va a tragar el infierno por pecador?
¿Por qué? Porque todavía estamos mentalizados a un sistema antiguo. Por eso dice el apóstol Pablo, o más bien el escritor a los hebreos, que muchos de ellos ven que fue el apóstol Pablo, dice el escritor a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos, que aquí en una se usa estoigión, queriendo decir los elementos, la forma, el cielo y la tierra, judío, el sistema de culto, pero en este otro, para el rudimento se usa arcahai, que quiere decir dejando ya los primeros conocimientos de la doctrina de Cristo. O sea, tenemos que avanzar hacia la perfección y tenemos que abandonar la religión. No podemos amar al mundo, porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay muchos todavía que siguen siendo amadores del mundo, del sistema judaico, del sistema mosaico, de la ley, de las obras, de los sacrificios, de todo aquello que nos presenta incompletos e imperfectos. Y es por esto entonces que debemos de caminar en la libertad de Cristo. Y no solamente dejar, permitir y entender que aquellos cielos y aquella tierra, que era una cortina que representaba los cielos y la tierra, la cortina, el velo, fue quitada y fue rasgada en Dios, y ahora somos finalmente libres. Alabado sea el Señor. Gracias, amados.